En la clase de hoy vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad. La idea es que ustedes puedan comprender cuáles son los criterios que permiten clasificar los diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad, las cuatro que vamos a aprender a lo largo de la clase de hoy, y cuáles son los mecanismos efectores, los mecanismos inmunológicos que van a desarrollar esas reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad se definen por ocasionar un daño tisular mediado por mecanismos inmunológicos. Si nosotros queremos definir una reacción de hipersensibilidad, en realidad vamos a estar definiéndola a partir, justamente como les decía, del daño tisular que se está generando por los mecanismos involucrados. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser locales o sistémicas. A nivel local podemos tener conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica. A nivel sistémico, dermatitis atópica, vasculitis, glomerulonefritis y bueno, en un mayor grado y con mayor compromiso del paciente puede ocurrir una anafilaxia. Vamos a ver a lo largo de la clase muchas de estas patologías. Según la clasificación de Hels y Coombs, que fue realizada ya hace muchos años, existen 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. Las 3 primeras están mediadas por anticuerpos y la cuarta es mediada por células, por linfocitos. En el caso de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, el mediador principal es la inmunoglobulina E, además de los mastocitos eosinófilos y la presencia clara de un perfil TH2. El mecanismo efector principal es la activación de los mastocitos y las patologías asociadas a este tipo de reacciones de hipersensibilidad son el asma alérgico, la rinitis, la alergia alimentaria, entre otros tipos de patologías. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 y de tipo 3 están mediadas por inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Tienen en la gran mayoría de los casos la activación del complemento. Tienen presencia de neutrófilos y de macrófagos. Los mecanismos efectores en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 va a ser la activación de neutrófilos y de macrófagos por complejos inmunes y la fagocitosis. Y en el caso de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 va a ser la activación principalmente de neutrófilos y macrófagos, también por complejos inmunes. La reacción de hipersensibilidad de tipo 2, las patologías asociadas son, por ejemplo, las citopenias, que de hecho vamos a ver uno de los ejemplos, y en el caso de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, van a ser la enfermedad del suero, vasculitis, entre otros. Con respecto a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, como les decía, los mecanismos, digamos, efectores involucran la activación de macrófagos. Esta activación es mediada principalmente por interferón gamma y en algunos casos pueden ser principalmente la activación de células TCD8. En el primero está asociada principalmente a las lesiones granulomatosas. Muchas veces estas lesiones están asociadas a enfermedades infecciosas y autoinmunes, y en el caso de la activación de células TCD8 a la dermatitis de contacto. Vamos a comenzar con las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Nos vamos a focalizar durante la primera parte de la clase a este tipo de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, o lo que normalmente nos denominamos reacciones alérgicas,
se van a desarrollar en individuos con una predisposición a hacer este tipo de reacciones, a los que denominamos individuos atópicos. Estas reacciones, como les decía hace un instante, son mediadas principalmente por anticuerpos IgE, activación de mastocitos y un perfil de helper 2. Según la OMS, las alergias están entre las 6 patologías más frecuentes, es decir, un 30% de la población las pueden tener, y representan una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en los chicos. Hay muchísimos casos de asma en el mundo, alrededor de 300 millones de pacientes sufren asma en el mundo. Como les decía, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 va a ser característica de un cierto grupo de individuos, a los que denominamos individuos atópicos. Estos individuos tienen la característica de producir anticuerpos IgE, es decir, de montar una respuesta hacia un perfil TH2 frente a sustancias que son normalmente inocuas, a las que denominamos alergenos. Y estos individuos realizan una respuesta alérgica frente a estas sustancias, a estos alergenos, a estas sustancias inocuas, induciendo un perfil de helper 2 con la activación de mastocitos, eosinofilias y altos niveles de inmunoglobulina D. Como podemos ver en la figura, dependiendo de la patología, los niveles séricos de inmunoglobulina E en pacientes alérgicos varía de una patología a otra. Podemos observar que la rinitis, por ejemplo, posee alrededor de 200-250 nanogramos mililitro, se puede censar de entre 200 y 250 nanogramos mililitro de inmunoglobulina E en el suero, mientras que el asma posee alrededor de 2500. Y la que mayor presencia de inmunoglobulina E presenta en el suero son las esemas atópicas. La concentración sérica de inmunoglobulina E puede aumentar hasta 100 veces o más el valor el valor normal de producción de inmunoglobulina E que tiene el paciente. Se sabe que hasta el 20% de los plasmocitos, por ejemplo, en el tracto aéreo de pacientes alérgicos, puede estar produciendo inmunoglobulina E cuando en un individuo sano tenemos menos del 1% que está produciendo inmunoglobulina E en el tracto aéreo. Bueno, nosotros recién decíamos que estos pacientes atópicos iban a poder producir reacciones alérgicas en respuesta a sustancias normalmente inocuas, y que estas sustancias las denominamos alergenos. ¿Qué son en realidad los alergenos? Son proteínas o glicoproteínas de bajo peso molecular con una alta solubilidad, una alta estabilidad, y muchas de ellas presentan actividad enzimática. ¿Cuáles son los alergenos más frecuentes a los que un individuo puede montar una respuesta alérgica? Polen, ácaros, hongos, diferentes tipos de fármacos, diferentes componentes alérgicos epitelio, por ejemplo, animal, típico, clásico, pelos de gato o de perro. Con respecto a los alimentos, existen ciertas sustancias ciertos alimentos, que van a ser más potentes para producir una reacción alérgica, como es el caso, por ejemplo, de la frutilla, el chocolate, el pescado, entre otros. Picaduras de insectos también son responsables de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y, como les mencionaba hace un instante, ciertos medicamentos.
Existe un 60% de probabilidad de desarrollar atopía para un niño si uno de sus padres es atópico, y el 80% de probabilidades si ambos padres lo son. Esto se debe, obviamente, principalmente a que existen genes asociados con el desarrollo de atopía, es decir, que es una enfermedad hereditaria, como por ejemplo, ¿qué genes estarían involucrados? Moléculas de histocompatibilidad de clase 2, la cadena beta del receptor epsilon de tipo 1, la producción de quimoquinas como RANTES, el gen obviamente asociado a la producción de quimoquina como RANTES, la cadena alfa del receptor de interleuquina 4, entre otros. Pero el factores ambientales puede condicionar a un individuo también a desarrollar reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, la historia de infecciones en un individuo durante los primeros años de vida. Infecciones recurrentes de virus respiratorios. Pueden facilitar, digamos, o pueden inducir la probabilidad de que este individuo sea asmático el día de mañana. Madres fumadoras, estrés, etc. Existen dos fases en las reacciones de hipersensibilidad: la fase de sensibilización y la fase efectora. En algunos casos, la perpetuación de la fase efectora da una tercera fase que está asociada a la cronicidad de la patología. ¿Cómo se inicia una respuesta alérgica? Decíamos que la primera fase era la fase de sensibilización. Lo que vamos a ver a continuación es los primeros puntos de esta fase de sensibilización, que es la captación y presentación de antígenos por células dendríticas, induciendo un perfil T helper 2, y la producción de anticuerpos de isotipo IgE ante el primer contacto con el alérgeno. En primer lugar, el papel del epitelio es un evento clave en el reconocimiento de los alergenos, en la activación de este epitelio y la inducción hacia un perfil de H2. Históricamente los epitelios eran considerados como una barrera anatómica y nada más, y hoy en día sabemos, y ustedes ya lo vieron en varios de los seminarios anteriores, que juegan un rol crítico para la activación de la respuesta inmune. Los alergenos van a ser reconocidos de diferentes formas a través de receptores de reconocimiento de patrones en la superficie del epitelio, y esta activación va a inducir la producción de citoquinas como la linfopoyetina estromal tímica, la interleuquina 33 y la IL-25. Estas citoquinas liberadas por el epitelio van a condicionar la respuesta inmune. En primer lugar, el TSLP va a primar a la célula dendrítica para que migre al órgano linfático secundario, condicionando hacia un perfil TH2, primando los linfocitos T hacia un perfil TH2. Estos linfocitos polarizados, digamos, hacia un perfil TH2, van a ser los responsables de la producción de las citoquinas características de los procesos alérgicos, y además las células dendríticas van a activar y van a diferenciar a los linfocitos T también hacia un perfil T folicular helper. Estos linfocitos T helper van a colaborar con los linfocitos B y van a inducir, por el microambiente que se generó con las citoquinas características del perfil TH2, en los plasmoblastos el switch isotípico en los linfocitos B, digamos, diferenciando a los plasmoblastos a la producción de inmunoglobulina E.
Esta inmunoglobulina E va a ser, como habíamos dicho al principio de la clase, una de las responsables principales del desarrollo de los procesos alérgicos, de las hipersensibilidades de tipo 1. ¿Cómo es que reconoce este epitelio a los alergenos? Como decíamos, los alergenos pueden interactuar con receptores de leptina, receptores de tipo TOL, y también, como habíamos mencionado, muchos de los alergenos tienen actividad proteolítica, es decir, que también hay receptores activados por proteasas que también van a inducir la producción de diferentes citoquinas por el epitelio. Como les mencionaba, las tres citoquinas principales van a ser TSLP, interleuquina 3 y interleuquina 25 para condicionar, digamos, la respuesta alérgica, hacia una respuesta alérgica. Estas citoquinas que se están liberando desde el epitelio van a cumplir, como habíamos mencionado recién, una función principal. Desde el lado del TSLP sobre la célula dendrítica, condicionándose un perfil TH2. Y desde las tres citoquinas, tanto TSLP como interleuquina 33 y L25, activando a los linfocitos de la inmunidad innata de tipo 2, para que produzcan citoquinas correspondientes a un perfil TH2. Nos vamos a detener ahora un poquito en la linfopoyetina estromal química. ¿Cómo es que esta citoquina condiciona la célula dendrítica? La célula dendrítica primada por TSLP va a incrementar la expresión de OX40 ligando. Esta molécula condiciona al linfocito T para que se diferencie hacia un perfil T-helper2. Esta interacción que favorece la diferenciación de los linfocitos T hacia un perfil T-helper2 tiene que ser en ausencia de interleuquina 12. Siempre que haya presente en un microambiente interleuquina 12, se va a priorizar el perfil T-helper1, pero si el microambiente donde se está generando se va a condicionar, digamos, la producción de TSLP y no hay interleuquina 12, claramente la interacción de esta molécula de OX40 ligando con su contraparte de OX40 va a condicionar la diferenciación hacia un perfil T-helper2. Además, estas dendríticas activadas por TSLP son muy buenas productoras de quimoquinas como interleuquina 8 y quimoquinas como MDC y TARC, CCL22 es MDC y TARC es CCL17, que son quimoquinas atractantes de los linfocitos T-helper2. Es decir, que además va a favorecer el reclutamiento nuevamente al sitio de inflamación a los linfocitos T-helper2 que fueron activados. Estos linfocitos T-helper2 van a estar arribando al foco inflamatorio y van a producir las citoquinas clásicas que ustedes vieron previamente, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, características de este perfil. Pero además se sabe que las células dendríticas primadas con TSLP condicionan al perfil TH2 a que puedan producir además TNF-alfa. Esta es la otra citoquina que va a estar siendo característica, digamos, de los procesos alérgicos. Decíamos además que las tres citoquinas iban a condicionar a los linfocitos de la inmunidad innata para que produzcan citoquinas correspondientes al perfil de helper 2.
Esto se vio que cuando inicialmente se producía, digamos, los modelos donde había observaciones de modelos alérgicos, donde evaluaban la producción de citoquinas, previo al desarrollo de la población TGLPR2 característica, se encontraba en el microambiente citoquinas como interleuquina 4, interleuquina 13 e interleuquina 5. La fuente que en los primeros estadios de la respuesta alérgica, activados por el epitelio que va a estar produciendo quimoquinas como TSLP, interleuquina 33 y L25, que puede ya producir citoquinas características del perfil TGLPR2, son los linfocitos de la inmunidad innata, condicionando ya de esta manera las respuestas alérgicas y la producción de estas citoquinas características de este proceso. Finalmente, dentro de la fase de sensibilización, se va a producir la unión de la inmunoglobulina E, que fue producida por los linfocitos B, que hicieron switch isotípico hacia IgE y que diferenciaron a los plasmocitos capaces de producir esta IgE, van a unirse sobre los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos poseen en su superficie el receptor de alta afinidad de interleuquina, de inmunoglobulina E. Son las únicas células que presentan en forma constitutiva el receptor de alta afinidad para alguna de las inmunoglobulinas. Normalmente los receptores de alta afinidad se expresan post-activación. En el caso particular, como les decía, los mastocitos expresan en su superficie el receptor de alta afinidad, el receptor de tipo 1 para la inmunoglobulina E. Esto permite que las inmunoglobulinas E que se hayan producido se unan al receptor sin estar unidas al alergeno, es decir, en forma soluble. En un individuo no atópico, nosotros vamos a estar produciendo inmunoglobulina E en baja proporción y frente a diferentes componentes, entonces los receptores van a estar saturados con diferentes isotipos de inmunoglobulina E. Mientras que en los individuos atópicos la producción de inmunoglobulina E específica contra un determinado alergeno va a ser elevada y, como les decía, específica con un único tipo de especificidad para el alergeno, nos va a permitir que todos los receptores que están unidos sobre la superficie del mastocito posean inmunoglobulina E unida con una especificidad determinada. Esto permite que frente a la microagregación, una vez que se reexpone hacia el alergeno, se une sobre las inmunoglobulinas, se produzca la microagregación de los receptores y la desgranulación de los mastocitos. Hay un número extraordinariamente elevado de receptores de tipo 1 en la superficie de mastocitos, son 500.000 receptores por célula, y estos receptores se encuentran saturados por inmunoglobulina E. ¿Cuáles son las propiedades del receptor de inmunoglobulina E de tipo 1? Se encuentra siempre saturado por inmunoglobulina E. La unión de la inmunoglobulina en el receptor estimula la síntesis y la expresión de más receptores de tipo 1 sobre la superficie del mastocito y favorece da señales de sobrevida sobre el mastocito. Entonces, de esta manera se genera un feedback positivo, favoreciendo cada vez más al mastocito a que siga expresando receptores de alta afinidad. Una vez que se produce la reexposición, es decir, una segunda exposición contra el alergeno,
el alergeno se va a unir sobre la superficie, o sea, se va a unir a las inmunoglobulinas que están unidas sobre la superficie del mastocito y va a inducir la desgranulación. Esta desgranulación implica que se liberen mediadores preformados como histamina, serotonina, heparina, peroxidasa y proteasa, y que se activen y se generen síntesis de novo de algunas moléculas como citoquinas, quimoquinas, prostaglandinas, factores de crecimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la liberación de estos mediadores? Principalmente, bueno, la histamina, la triptasa y los otros que hemos nombrado también, es el aumento de la permeabilidad capilar. La manifestación clínica va a ser la urticaria, angioedema, edema laringio, hipotensión. Se va a producir edema en mucosas, permitiendo, digamos, de esta manera el edema laringio, la formación el desarrollo de la rinitis y el asma, y además la contracción del músculo liso. Asma o dolor abdominal. ¿Sí? La contracción del músculo liso favoreciendo la broncoconstricción, por ejemplo. Entonces, esto que estamos mencionando, ¿en qué momento va a estar ocurriendo? Va a estar ocurriendo durante la fase efectora. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les mencionaba recién, una vez que se haya unido la inmunoglobulina E sobre el receptor que se expresa en la superficie del mastocito y se produzca la reexposición al alergeno, estos alergenos van a unirse a estas inmunoglobulinas unidas y van a producir el entrecruzamiento y la desgranulación, liberando histamina, prostaglandina, leucotrieno, factor activador de plaquetas, entre otras cosas. Donde esta liberación va a producir la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, la broncoconstricción. Esto ocurre minutos luego de la reexposición al alergeno. Por eso las respuestas alérgicas pueden ser tan agudas y tan críticas en algunas circunstancias. Esto va a favorecer toda esta respuesta inflamatoria que se genera, además al reclutamiento de nuevos tipos celulares al sitio inflamatorio, permitiendo que arribe al área donde se produjo la reacción alérgica eosinófilos y células de linfocitos T helper 2. Esto va a ocurrir más tardíamente, es decir, que va a ser la fase efectora tardía, donde además el mastocito va a haber liberado quimoquinas y citoquinas que favorezcan, digamos, el reclutamiento de estas células. Y esta perpetuación, digamos, de la fase efectora tardía puede producir la remodelación de las vías aéreas, generando las sibilancias y la broncoconstricción. Las células características de la fase efectora tardía, que ocurre horas después de la reexposición al alergeno, son los eosinófilos y los linfocitos T helper 2. Como dijimos hace un instante, las células que van a ser responsables de los mecanismos efectores en la fase de efectora tardía son los eosinófilos y las células T helper 2. Los eosinófilos también constan de mediadores preformados y neosintetizados. Estos mediadores involucran diferentes citoquinas, quimoquinas como rantes, eotaxinas, entre otras, mediadores lipídicos como el leucotrieno y PAF, y la presencia principalmente de gránulos citotóxicos que van a colaborar mucho al daño que se pueda generar a nivel tisular en las respuestas alérgicas.
La citoquina que va a promover la producción y movilización de eosinófilos es la interleuquina 5. La producción por las células T helper 2 de interleuquina 5 favorece la producción y movilización de eosinófilos. Además del receptor de inmunoglobulina E de alta afinidad, existe un receptor de baja afinidad, el CD23, que también colabora en las respuestas alérgicas. El CD23 favorece la perpetuación del estado alérgico. ¿De qué manera? Facilitando el transporte de alergenos a través del epitelio. Favorece el transporte en forma de complejo inmune, alergeno inmunoglobulina E, y este transporte a través del epitelio va a permitir la degranulación del mastocito, y ahora vamos a ver cómo favorece también la producción de mayor cantidad de inmunoglobulina E. Además, el hecho de que haya una respuesta inflamatoria local que muchas veces puede afectar la integridad del epitelio puede facilitar la penetración masiva del alergeno. Como les decía hace un instante, el C23 también puede favorecer a la síntesis y al switch isotípico de inmunoglobulina E. ¿Cómo es que ocurre esto? La presencia de interleuquina 4 e interleuquina 13 aumenta la expresión del CD23 en los linfocitos B. Este CD23 puede sufrir clivaje, ¿sí? Liberación del CD23, es decir, el CD23 en forma soluble, va a unirse a la molécula que tiene capacidad de interacción con la molécula CD21 que se expresa sobre la membrana del linfocito B. Esta interacción de CD23 con el linfocito B va a producir el aumento de la síntesis y el switch isotípico para IgE. En los últimos años se ha planteado que la ausencia de procesos infecciosos, de exposiciones a infecciones durante la infancia, facilita, digamos, la diferenciación hacia un perfil T helper 2, favoreciendo en estos chiquitos la prevalencia de respuestas alérgicas. Mientras que la exposición a diferentes tipos de bacterias, baja exposición a antibióticos, favorecería a la inhibición del desarrollo de respuestas alérgicas. A esta hipótesis se la denominó hipótesis de la higiene. Y consiste en realidad principalmente también en las diferencias que podrían observarse en aquellos chiquitos que están expuestos en zonas rurales frente a aquellos chicos que están expuestos en áreas más urbanas, donde los chicos de áreas más urbanas con mayor tratamientos antibióticos, menos exposiciones a infecciones bacterianas, tienen una mayor prevalencia a enfermedades alérgicas. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 pueden desarrollar dos tipos de patologías principalmente, digamos, diferentes. O bien patologías en forma aguda o bien patologías en forma crónica. En el caso de las agudas tenemos el ejemplo de las patologías como la rinitis, la conjuntivitis, las alergias alimentarias, a fármacos y el shock anafiláctico, donde vamos a tener una fase, como describimos hace un instante, temprana, minutos luego de la reexposición, donde vamos a tener la activación de células T helper 2, mastocitos, la producción de IgE, y una fase tardía
que va a ser horas luego de la reexposición, donde el predominio van a ser de eosinófilos y células T helper 2, además de las que habíamos mencionado como mastocitos e inmunoglobulina E. La perpetuación de esta fase tardía favorece el desarrollo de las patologías crónicas, como es el asma y la dermatitis atópica, donde se va a producir ya una alteración en el epitelio, vamos a tener una hiperplasia del epitelio y en la capa muscular. Se favorece, se exacerba el incremento de secreciones mucosas y el depósito de proteínas en la matriz extracelular. Sabemos que el asma alérgico es característico por un perfil TH2, como venimos diciendo. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? Vamos a tener, como mencionábamos recién, una activación e hiperplasia del epitelio, un aumento de la producción de mocos, hay un aumento en la proliferación de células musculares y perpetuación, digamos, en el reclutamiento de células T helper 2 y eosinófilos. Las diferentes citoquinas que se fueron produciendo en este periodo gracias a la activación del perfil T helper 2 va a favorecer en diferente medida a cada una de estas alteraciones que yo recién mencioné. Por ejemplo, la interleuquina 4 favorece al switch isotípico hacia IgE en los linfocitos B. La interleuquina 5 favorece a la eosinofilia. La interleuquina 9 a la activación de mastocitos. La 4, la 9 y la 13 favorece a la estimulación y producción de moco. La 4 y la 13 a la hiperreactividad bronquial y la remodelación de las vías aéreas. Como observamos en la parte derecha de la figura, podemos ver el calibre que posee un bronquio normal, un bronquiolo normal, y qué es lo que sucede después de que ha sufrido un paciente asmático por cada uno de estos procesos que recién habíamos mencionado, que recién estuvimos mencionando. ¿Qué es lo que sucede con ese bronquio? La luz del bronquiolo es mucho más pequeña. Por eso, frente a cualquier proceso, una infección, por ejemplo, viral, el paciente asmático está más comprometido porque al tener menos luz en su bronquiolo, la broncoconstricción es mucho más rápida y obstruyendo las vías respiratorias del paciente. ¿Qué es la anafilaxia? Recién lo estuvimos nombrando y no nos detuvimos todavía a explicarlo. La anafilaxia es una reacción sistémica que va a ocurrir minutos luego de la reexposición al alergeno. Obviamente, como siempre mencionamos, el individuo tiene que estar previamente sensibilizado, es decir, tuvo que tener su primera exposición al alergeno, y lo que va a ocurrir es una desgranulación masiva, por decirlo de alguna manera, de mastocitos de la mucosa y del tejido conectivo. A nivel clínico, lo que va a producir es un edema laríngeo, puede generar un broncoespasmo severo, va a dar hipotensión, puede generar urticaria, vasodilatación sistémica, contracción muscular uterina y gastrointestinal. Si no se toman las medidas adecuadas, el shock anafiláctico puede conducir a la muerte del paciente y es ahí donde, para evitar obviamente esto, es donde al paciente se lo trata en forma inmediata con epinefrina. Como les decía, el principal tratamiento del shock anafiláctico es la epinefrina. Luego se sigue al paciente con antihistamínicos y corticoides.
la epinefrina es indispensable para poder sacar del cuadro agudo al paciente. Debido a esto que hablábamos de la desgranulación masiva de mastocitos, tanto del tejido conectivo como de la mucosa, se produce un periodo en el que no se podrían visualizar respuestas frente al alergeno. Este periodo que necesita, digamos, restablecerse el mastocito para volver a formar los gránulos, se le denomina periodo o concepto de taquifilaxia, que dura alrededor de 72 a 96 horas. Es decir, que si yo quisiera realizar una prueba cutánea para visualizar a qué es alérgico el paciente y lo realizo inmediatamente después de que tuvo un shock anafiláctico, no podría visualizar nada. Necesito esperar este periodo de tiempo para poder ver cómo responde ese paciente a las pruebas cutáneas, que ahora vamos a explicar qué son, y en realidad es porque necesita restablecer los gránulos y así obviamente poder responder. Como les decía, la prueba cutánea o PRIX-3 es una prueba que se utiliza muchísimo para evaluar a qué es alérgico el paciente. Es una prueba que es de muy bajo costo y permite evaluar la reactividad de la inmunoglobulina E unida a los mastocitos hacia diferentes alérgenos. Se coloca una gota de un alergeno, se hace en paralelo obviamente con varios alergenos diferentes en diferentes posiciones del antebrazo del paciente. Normalmente se usan los dos antebrazos para evaluar la mayor cantidad de alérgenos posibles. Se utiliza obviamente un control positivo y se coloca, como les decía, una gota en un determinado sitio del antebrazo y se genera una pequeña lesión. Se raspa, digamos, ese lugar, o se hace una pequeña pinchadura para que esa gota pueda penetrar fácilmente. Si tenemos un mastocito que tiene en su superficie inmunoglobulina E unida al receptor de tipo 1 y el alergeno que le estamos colocando es específico para esa inmunoglobulina es específica para el alergeno que estamos colocando, se va a producir una respuesta inflamatoria local. Se mide esa respuesta inflamatoria que se genera y esto permite evaluar a cuántos alergenos puede llegar a ser alérgico ese paciente. ¿De qué manera se pueden prevenir o evitar las enfermedades alérgicas? Bueno, en primer lugar, evitar el contacto con el alergeno. Eso es lo clave. Muchas veces esto no se puede realizar directamente porque o bien los pacientes son alérgicos a diferentes componentes o bien de entrada muchas veces no se sabe específicamente a qué es alérgico, pero si uno sabe y determina cuál es el alergeno que le está provocando la reacción alérgica, lo principal es evitar el contacto con ese alergeno. Los tratamientos a seguir son antihistamínicos, corticoides locales o sistémicos, dependiendo de cuán grave digamos, sea la respuesta. Y en el caso, por ejemplo, de las rinitis, los broncoespasmos en pacientes asmáticos, es muy utilizado en los últimos años el bloqueante de los receptores de leucotriena, el Montelukast. Por otra parte, algo que se utiliza como para desensibilizar a la respuesta, digamos, inducir en vez de una respuesta hacia un perfil IgE, generar una respuesta IgG. Se utiliza mucho la inmunoterapia con administración subcutánea o sublingual, principalmente en el último tiempo, de alergenos.
como les decía, permitiendo la desensibilización de los mastocitos y facilitando el switch de IgE a IgG. Y en los últimos años el tratamiento con anticuerpos anti-IgE. Los tratamientos con anticuerpos IgG humanizados, anti-IgE, en asma severo han tenido realmente un resultado extraordinario. El nombre comercial de este anticuerpo es omalizumab. Los pacientes tratados con omalizumab, como ustedes pueden ver en la figura, frente a los no tratados están en negro y los no tratados en gris, llevan, digamos, muchísimas menos entradas a la emergencia, a las guardias por el estado, digamos, por estar presentando un estado crítico de asma. Se produce una reducción dramática de inmunoglobulina E circulante, concentración de inmunoglobulina E circulante. Entonces disminuye también la presencia de mastocitos en los diferentes tejidos. Y por ende también disminuye la expresión de los receptores de tipo 1 sobre los mastocitos. Realmente este tratamiento ha favorecido muchísimo la calidad de vida de los pacientes asmáticos. Bueno, pasamos ahora a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Estas, como dijimos al principio de la clase, están mediadas por anticuerpos IgM o IgG, y la característica de esta hipersensibilidad frente a la de tipo 3 es que va a reconocer antígenos particulados. Normalmente estos anticuerpos se unen a antígenos asociados bien a la superficie celular o bien a la matriz extracelular. ¿Qué tipo de manifestación clínica tienen esta hipersensibilidad y cuáles son los mecanismos efectores que involucran estas patologías asociadas a hipersensibilidad de tipo 2? Hay tres grupos de manifestaciones clínicas diferentes. Por un lado tenemos la citopenia, como por ejemplo la eritroblastosis fetal, anemias hemolíticas, etc. En este caso, el mecanismo efector es la opsonización y fagocitosis de la célula por macrófagos del vaso y del hígado. Por otro lado, tenemos los cuadros clínicos donde hay glomerulonefritis, vasculitis o puede ser fiebre reumática. En este caso se está produciendo la activación del complemento y con la consecuente activación y respuesta inflamatoria. Y finalmente hay un grupo de enfermedades como la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, que involucran el funcionamiento de los receptores específicos para determinadas hormonas o neurotransmisores. Involucra el bloqueo de estos receptores, en realidad. Es decir, que vamos a tener anticuerpos que pueden o activar o inhibir la función celular que estos receptores están mediando. Mencionamos hace un instante una de las manifestaciones clínicas eran las citopenias. A modo de ejemplo vamos a elegir la eritroblastosis fetal para poder entender el mecanismo que se genera para inducir una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2 a través de la opsonización y la fagocitosis por macrófagos de glóbulos rojos. Ustedes saben que la eritroblastosis fetal es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte del feto, y en términos generales, y el ejemplo que vamos a dar hoy también, es por incompatibilidad del factor RH. Se caracteriza por una anemia hemolítica
en grado variable y tiene un aumento, se produce un aumento importante de la eritropoyetina. Como les decía, esto se da por incompatibilidad del factor RH, normalmente cuando las madres son RH negativas y el feto es RH positivo. En frente al primer embarazo se va a desarrollar sin ningún tipo de problema, pero no es extraño que en el momento del parto pase a circulación materna sangre del feto, proveniente del feto. Los glóbulos rojos, que van a ser RH positivos del feto, al pasar a circulación materna van a sensibilizar a la mamá frente a un segundo embarazo. La madre va a generar anticuerpos IgM en primer lugar, después IgG anti-D y se van a generar también linfocitos B de memoria. Frente a un segundo embarazo, estos anticuerpos IgG anti-D van a poder atravesar placenta produciendo la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Qué es lo que sucede a nivel mecanismo? ¿Por qué hablamos de opsonización y fagocitosis y no de activación, por ejemplo, del complemento? El antígeno D se encuentra en la superficie del glóbulo rojo muy espaciado. Entonces, una vez que se produce la unión de los anticuerpos anti-IgG, de los anticuerpos IgG anti-D, van a opsonizar al glóbulo rojo sin poder activar la vía del complemento, la vía clásica del complemento. Van a opsonizarlo y estos van a ser rápidamente fagocitados por los macrófagos del vaso o del hígado. Yo les comentaba recién que debido a la disponibilidad del antígeno D sobre la superficie del glóbulo rojo, no permitía, al estar muy espaciado, la activación del complemento, de la vía clásica del complemento. A nivel diagnóstico, tampoco, como está distribuido los antígenos D sobre la superficie del glóbulo rojo, al estar tan espaciado, permite la aglutinación. Entonces, si yo quiero diagnosticar una eritroblastosis fetal, por ejemplo, se usa una estrategia a través de un suero que ha sido inmunizado con inmunoglobulina G en animales, que se denomina suero de Coombs. Esto permite que estos anticuerpos que yo estoy agregando anti-IgG puedan realizar la aglutinación que por sí solo, digamos, los anticuerpos los anticuerpos anti-D no realizarían. Para poder hacer la técnica de Coombs tengo dos maneras distintas. Por un lado, si yo quiero tomar la muestra, quiero ver directamente, hablo de una prueba de Coombs directa, quiero ver directamente sobre el glóbulo rojo de el recién nacido. Puedo tomar una muestra de sangre de cordón o bien directamente una muestra de sangre si ya nació. Yo quiero saber si este bebé está ya sensibilizado con anticuerpos anti-D provenientes de la madre. Lo que voy a hacer es, tomo la muestra de sangre, agrego el suero de Coombs, que son inmunoglobulina G, antiinmunoglobulina G proveniente del suero de un animal, y voy a visualizar la aglutinación solo si yo tengo ya inmunoglobulina G unida en la superficie del glóbulo rojo proveniente de la mamá. En ese caso es una prueba de Coombs directa positiva. Si el bebé no está sensibilizado, por más que yo agregue el suero de Coombs, no voy a ver la aglutinación y entonces sería una prueba de Coombs directa negativa. Si
Quiero por otra parte evaluar a la mamá que tiene, si tiene o no anticuerpos anti-D en el suero. Lo que voy a hacer es tomar una fuente de glóbulos rojos que sean RH positivo. Voy a poner el suero incógnita, es un suero de una madre problema que yo quiera saber si tiene o no anticuerpos anti-D. Y voy a darle un tiempo para que se forme el complejo inmune. Luego agrego el suero de Coombs y si aglutina es porque la mamá tenía anticuerpos antígenos. En este caso sería una prueba de Coombs indirecta positiva. Bueno, esta es una diapositiva para que ustedes puedan visualizar activación del complemento y la inducción de una respuesta inflamatoria, y como es algo que ya recontra vieron en la cursada, analicen ustedes la diapositiva. Algunas de las patologías asociadas a hipersensibilidad tipo 2 que involucran activación de complemento y una respuesta inflamatoria local son, por ejemplo, la vasculitis, que reaccionan los anticuerpos contra proteínas presentes en los gránulos de los neutrófilos o en la superficie del endotelio. El síndrome de Gauss-Pasteur, que son proteínas presentes en la membrana basal, se generan anticuerpos contra las proteínas de la membrana basal del glomérulo renal. En el caso particular de la fiebre reumática, ustedes ya lo vieron en el seminario 6, ¿se acuerdan que hacemos anticuerpos dirigidos contra el estreptococo beta-hemolítico del grupo A y que tiene una reacción a través del fenómeno que conocemos como mimetismo molecular contra proteínas del miocardio, generando también una respuesta inflamatoria, activación de complementos, etc. Con respecto al último tipo de mecanismo que habíamos visto de las reacciones de hipersensibilidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podía inducir o bien activación o bien inhibición de funciones celulares por interacción de los anticuerpos con receptores de la célula? La reacción puede o bien inducir un bloqueo, como es en el caso de la miastenia gravis. Son anticuerpos anti el receptor de nicotina que une al neurotransmisor a la acetilcolina, expresado en la superficie de las células musculares. Estos anticuerpos, estos autoanticuerpos, bloquean la posibilidad de que se unan a la acetilcolina, inhibiendo de esta manera el impulso nervioso al músculo y produciendo debilidad, parálisis muscular, etc. Por el otro lado, puede inducir una hipersensibilidad, pero dada por estimulación del receptor específico sobre la superficie de la célula. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la enfermedad de Graves, donde son anticuerpos contra el receptor de tirotrofina, imitando en realidad su función. Entonces se produce una sobreestimulación de la glándula tiroides. Bueno, acá tienen una tabla con un resumen de las patologías que hay, o sea, en la hipersensibilidad de tipo 2 y a su vez subdivididas en los distintos tipos de mecanismos efectores. Si son patologías asociadas a la opsonización, es decir, que inducen citopenia. Si son patologías activadas a la activación del complemento, generando una respuesta inflamatoria, o si son patologías asociadas a el bloqueo o la estimulación por anticuerpos de receptores específicos sobre la superficie celular.
Bueno, ahora continuamos con las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Van a tener ciertas características similares a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Son mediadas normalmente por anticuerpos de isotipo IgG o IgM, como mencionábamos también en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, pero la gran diferencia es que estas unen antígenos solubles. Si ustedes tienen que diferenciar las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 con respecto a las de tipo 3, la principal diferencia es que las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 median la unión de anticuerpos a antígenos particulados y las de tipo 3 son la unión de anticuerpos a antígenos solubles, anticuerpos de isotipo IgG o IgM. Estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 entonces van a ser características de poder formar complejos inmunes, se caracterizan por la formación de complejos inmunes. Y van a estar, obviamente, las reacciones de hipersensibilidad dependiendo de cuánta producción de complejos inmunes tenemos o si hay mucha producción por un lado o si hay un defecto en la depuración de esos complejos inmunes por el otro. Cualquiera de estas dos situaciones va a generar depósitos de complejos inmunes y la consecuencia del desarrollo de una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Obviamente la falta de depuración o la producción excesiva de los complejos inmunes, como les decía, va a generar depósitos de estos complejos con una consecuente respuesta inflamatoria que va a poder activar complemento, reclutar neutrófilos, etcétera, etcétera. Obviamente, como les decía, el daño tisular que se va a generar va a ser por la respuesta inflamatoria que se genere por el depósito de los complejos inmunes y vamos a tener que, o sea, hay ciertas características de esos complejos inmunes que van a facilitar el daño tisular generado, el tamaño que tienen esos complejos, la carga y el isotipo de inmunoglobulina, que en términos generales la gran mayoría de las veces es IgG y es de mayor capacidad patogénica. Por el otro lado, ¿en qué lugares se pueden depositar esos complejos inmunes? Pequeños vasos, membrana sinovial, membrana basal del glomérulo, en los alveolos y también en la piel. Como les decía, estos complejos al depositarse van a montar una respuesta inflamatoria con la activación de complemento, reclutamiento de neutrófilos, etc. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Como tenemos en esta tabla, uno de los ejemplos característicos de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 es la vasculitis, ¿sí? Puede la vía de entrada ser intravenosa y el lugar del depósito obviamente van a ser los pequeños vasos. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 se producen en 3 etapas bien definidas. En primer lugar tiene que estar la formación del complejo inmune. Nosotros tenemos que tener anticuerpo, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M que reconozca antígenos solubles y forme el complejo. Luego se van a depositar estos complejos inmunes en los espacios intravasculares. Y finalmente se va a producir la activación del complemento, la liberación de agentes quimiotácticos, el reclutamiento de neutrófilos y se va a dar una respuesta inflamatoria que produzca el daño tisular.
Históricamente se consideró que la activación de complemento y la liberación del C5A era crítico para el desarrollo de las hipersensibilidades de tipo 3. Hoy sabemos que el reclutamiento de los neutrófilos puede ser inducido tanto a través de la activación del complemento, de la vía clásica del complemento, como la propia activación de los mastocitos por los complejos inmunes. Es decir, esto se vio en modelos murinos donde en ausencia de activación del complemento, en ausencia de C5A, principalmente, la respuesta inflamatoria se daba igual. Por otro lado, dentro de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, tenemos la reacción de ARSUD, que va a ser la ruta de entrada va a ser subcutánea, y el lugar donde se depositan los complejos inmunes va a ser perivascular. Y la otra que vamos a mencionar es la enfermedad del suero, que es la vía de entrada parental y el lugar de depósito de los complejos inmunes son los vasos sanguíneos. La reacción de ARSUD va a ser una reacción local a nivel perivascular que se va a dar cuando inoculemos cantidades de antígenos a nivel subcutáneo. Esto se da muchas veces en individuos que reciben un refuerzo de vacunas que contienen toxoide tetánico o difterico. Lo que va a suceder es que una vez que inoculemos el antígeno, estos individuos que están previamente inmunizados van a formar complejos inmunes, se van a depositar en los pequeños vasos, induciendo la activación de los mastocitos a través del receptor para la función FC de la inmunoglobulina G de tipo 3, induciendo la desgranulación y generando una inflamación local, un aumento de la permeabilidad, al reclutamiento de neutrófilos, etc. Por otra parte, mencionábamos la enfermedad del suero. Esta es causada por la administración de altas concentraciones de antígeno que se encuentra asociada normalmente a la utilización, por ejemplo, de fármacos en forma endovenosa como la penicilina, las sulfonamidas. Bien, también puede dar una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 el tratamiento con antisueros, con antitoxina tetánica equina, por ejemplo, suero antiofídico. Y en los últimos años, con los tratamientos de los anticuerpos monoclonales quiméricos, también se ha visto reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Por ejemplo, con el rituximab, que es un anti-CD20. La manifestación clínica de la hipersensibilidad de tipo 3 de la enfermedad del suero particularmente se puede dar entre los 7 a los 21 días después de la primera exposición del antígeno. Suele causar fiebre, urticaria, edema y ocasionalmente artritis, vasculitis y glomerulonefritis. Nosotros podemos estar exponiéndonos por primera vez a ese antígeno, pero al exponernos todos los días en forma consecutiva y a altas dosis, una vez que se montó la respuesta inmune adaptativa, que va a ser por eso la manifestación clínica recién a los 7 días, podemos generar esta reacción de hipersensibilidad, que es una reacción de hipersensibilidad sistémica y que hay que suspender el fármaco de forma inmediata para poder revertir el cuadro clínico. Finalmente, la última hipersensibilidad que vamos a ver es la hipersensibilidad de tipo 4. Esta está mediada, a diferencia de las anteriores, por células T helper 1 o bien células TCD8 y se desarrollan, a diferencia también de las anteriores, entre las 48 y las 72 horas principalmente, entre 12 hasta los 5 días, posterior a la reexposición del alergeno. Tenemos dos grandes grupos en los que podemos subdividir a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4.
las que están mediadas por células T helper 1 y macrófagos, y que involucra una respuesta inflamatoria respuesta a una patología infecciosa en términos generales, puede ser autoinmune también. A modo de ejemplo, en la clase de hoy vamos a ver la respuesta montada contra Mycobacterium tuberculosis, y el otro grupo involucra la participación de linfocitos TCD8 y son las clásicas respuestas alérgicas que se dan en las dermatitis de contacto. En este caso en particular involucra la entrada de un acteno que se une a una proteína propia para que sea inmunogénico, y así se monta una respuesta inmune. En la figura podemos ver la respuesta, una erupción cutánea que se genera frente a la hiedra venenosa, a uno de los componentes particulares de la hiedra venenosa, que es el pentadecacatenol. Como les decía, la hipersensibilidad de tipo 4, el primer grupo, la que es mediada por linfocitos T helper 1, va a tener, como ustedes ya saben, una fase de sensibilización, donde la célula dendrítica presenta los antígenos al linfocito T y va a diferenciar por la presencia de interleuquina 12 que se genera en la activación, la respuesta de este tipo de patógeno, la diferenciación hacia un perfil T helper 1, presentando obviamente antígenos provenientes de Mycobacterium tuberculosis. Frente a la reexposición de los antígenos de Mycobacterium tuberculosis, los linfocitos T helper 1 van a activar al macrófago infectado a través de la producción de interferón gamma. En la mayoría de los pacientes se desarrolla una estructura organizada denominada granuloma, que se encuentra formada en un área central por macrófagos. Estos macrófagos muchas veces comienzan a fusionarse formando células gigantes multinucleadas. Son macrófagos que están infectados y está rodeado esta célula por linfocitos, la gran mayoría de linfocitos T helper 1, pero también linfocitos TCD8. Esto permite contener la infección a menos de que el paciente sufra una inmunosupresión, donde se va a producir una reactivación de la misma. A modo diagnóstico se utiliza la prueba de tuberculina como un modelo de hipersensibilidad retardada que permite determinar si un individuo ha estado en contacto con Mycobacterium tuberculosis. La tuberculina son antígenos proteicos purificados de Mycobacterium tuberculosis y se inyecta a nivel intradérmica una pequeña dosis de tuberculina que después de 48-72 horas se va, si el paciente estuvo expuesto previamente a Mycobacterium tuberculosis, va a manifestar una respuesta inflamatoria local mediada por linfocitos T helper 1 y la activación de macrófagos. Como decíamos, luego de 48-72 horas se puede visualizar el efecto que genera la inoculación si el paciente fue previamente expuesto a antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Se debe observar una induración y se debe medir el diámetro de esta induración, no del eritema. También vamos a observar el eritema, pero no se debe medir el eritema. Y si tomamos la medida de la induración, se considera una prueba de tuberculina positiva cuando es mayor a 10 milímetros. El otro grupo que habíamos visto de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 involucraba la activación de linfocitos TCD8 y habíamos dicho que era característico de las dermatitis de contacto. En este caso mencionamos también que se involucraba, digamos, la activación de la respuesta inmune frente a un acteno. Este acteno tiene que formar
una unión con alguna proteína propia para que sea inmunogénico, formando un complejo apteno-carrier como ustedes ya vieron previamente. Normalmente estos aptenos tienen residuos lipofílicos que le permiten atravesar el estrato córneo de la piel y además electrofílicos que le permiten la interacción a través de enlaces covalentes con residuos nucleofílicos presentes en las proteínas cutáneas. Esto le permite, como les decía, el ingreso, la interacción con el carrier y la facilitación de que una célula de Langerhans pueda ser activada por este complejo, migrando al órgano linfático secundario, activando un linfocito CD8 específico contra ese antígeno que se acaba de formar. Frente a la reexposición de este apteno-carrier, se produce la respuesta citotóxica sobre la célula blanco y nosotros observamos esta respuesta luego de 48-72 horas de la reexposición al antígeno. Como les decía, este proceso es característico de las dermatitis de contacto y muchas veces estas sustancias que actúan, digamos, como para activar este tipo de respuesta son metales liberados por joyas, como por ejemplo el níquel y el cromato. En este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, la respuesta citotóxica que se genera por los linfocitos TCD8 implica que el paciente tenga a nivel local la formación de eritema, va a haber obviamente un infiltrado celular de linfocitos TCD8, formación de vesículas y abscesos intraepidérmicos. Como les decía, algunos metales pueden actuar como apteno produciendo hipersensibilidad de tipo 4, específicamente las dermatitis de contacto, la hiedra venenosa, algunos antibióticos, el látex. Y hay forma de evaluar si el paciente es alérgico a alguno de estos componentes a través de los patch test o test epicutáneos. Se coloca una pequeña dosis de antígeno de alguno de estos componentes, muchas veces en la espalda, puede ser del paciente, con un parche. Se deja durante 48 horas este parche que va a estar en contacto el alergeno permanentemente con la piel del paciente, y a las 48 horas se procederá a la lectura para ver si se generó o no eritema a nivel local en alguno de los componentes, para alguno de los componentes en los que hemos colocado sospechando de una dermatitis de contacto específica para ese antígeno. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.